Deseo comenzar mi intervención dando las gracias en nombre de mi delegación a todos los países que han patrocinado este proyecto de resolución, así como a aquellos gobiernos que han condenado los sucesos del 5 de enero y el intento de tomar por la fuerza el Parlamento, que lo han hecho, al hacerlo se han puesto del lado de la democracia y de las instituciones, mucho más allá de las diferencias ideológicas. En Venezuela hay una sola Asamblea Nacional. No se trata de una consigna, sino de un hecho. Y esa única Asamblea Nacional la preside Juan Guaidó. Precisamente es lo que buscamos en este Consejo Permanente, que más allá de enarbolar consignas, la Organización de Estados Americanos reafirma este hecho. El 5 de enero la Guardia Nacional, la Policía Nacional Bolivariana y grupos de civiles armados tomaron los alrededores del Palacio Federal Legislativo. Con la llegada de los diputados se hizo evidente el propósito: limitar la entrada de los diputados democráticos a la sesión de instalación del periodo legislativo 2020-2021, ocasión en la que se debía elegir la nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional, y dejar entrar libremente a los representantes del régimen usurpador. ¿En qué parlamento del mundo puede la fuerza pública decidir qué legisladores tendrán acceso a las sesiones y cuáles no? Las imágenes son más elocuentes que las palabras. Los videos y fotografías que acabamos de ver y que circularon por todo el mundo nos mostraron cómo se impidió la entrada a Juan Guaidó y a la mayoría de los diputados democráticos al Palacio Legislativo. El artículo 221 de la Constitución de Venezuela establece que el quórum reglamentario para dar inicio a la sesión es la mayoría absoluta de los diputados, es decir, 84 representantes. Sin el quórum reglamentario, los diputados del Partido Socialista Unido y un grupo muy reducido de parlamentarios recién captados para apoyar a Nicolás Maduro intentaron, sin contar con la mayoría de los votos, nombrar una junta directiva, obviando los procedimientos establecidos en el Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional y en la Constitución de la República. El resultado es ampliamente conocido. La Junta Directiva de la Asamblea Nacional, que permanecía en funciones y no tuvo acceso al Palacio Federal Legislativo, resolvió convocar una sesión para la tarde del mismo día y en un local cercano, de acuerdo con el artículo 1 del Reglamento Interior y de Debates, que me permito citar textualmente: la Asamblea Nacional se reunirá en el Salón de Sesiones del Palacio Federal Legislativo, pudiendo sesionar en un lugar diferente o en otra ciudad, por acuerdo de la mayoría de sus integrantes o por decisión de la Junta Directiva. Esta sesión, que se celebró por la tarde del 5 de enero, contó con la participación de 100 diputados, 16 más de los requeridos por la Constitución. Una vez constatado el quórum, se procedió de acuerdo al procedimiento establecido, resultando en la reelección de Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional y los diputados Juan Pablo Guanipa y Carlos Eduardo Berrizbeitia como primer y segundo presidente. Señor presidente, el 5 de enero dio a conocer al mundo lo que los diputados venezolanos han venido sufriendo durante años: el uso de las instituciones del Estado por parte de una banda criminal para perpetuarse en el poder. Como demócratas que hemos condenado los atentados de regímenes dictatoriales contra la institucionalidad democrática en cualquier lugar del continente, nuestro deber es rechazar esos atropellos. Uso la palabra dictadura en la más plena acepción del término. En Venezuela existe un gobierno que niega los principios más esenciales de la democracia, tales como los establece de manera diáfana la Carta Interamericana. Abro comillas: el ejercicio efectivo de la democracia representativa es la base del Estado de Derecho y los regímenes constitucionales de los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos. La democracia representativa se fuerza y profundiza con la participación permanente, ética y responsable de la ciudadanía en un marco de legalidad conforme al respectivo orden constitucional. Son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, el acceso al poder y a su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho, la celebración de elecciones periódicas libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo, el régimen plural de partidos políticos y organizaciones políticas y la separación e independencia de los poderes públicos. Son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad,
la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales y libertad de expresión y de prensa. La subordinación constitucional de todas las instituciones del derecho a la autoridad civil legalmente constituida y el respeto al Estado de Derecho de todas las entidades y sectores de la sociedad son igualmente fundamentos para la democracia. Fin de la cita. Invito a los honorables representantes a cotejar los mandatos de la Carta Democrática con la realidad venezolana para que quede en evidencia que cuando usamos la palabra dictadura lo hacemos con fundamentos inequívocos. Presidente, el objetivo del régimen es someter al Parlamento a través de cualquier medio. Si no es por la vía de la violencia, las amenazas, la intimidación, lo intenta usando los miles de millones de dólares que se han robado de las arcas del Estado venezolano o de los ingresos producto de negocios ilícitos para comprar voluntades. En ese intento, afortunadamente, fracasaron. Sin embargo, esta apuesta falló porque el compromiso del pueblo venezolano, de los partidos democráticos y del presidente Guaidó con la democracia han sido inquebrantables. Las acciones del régimen han sacado a relucir el talante democrático de nuestro pueblo, especialmente de las mujeres venezolanas. La represión ha mermado las filas de los diputados y líderes de los partidos y ha recaído sobre las mujeres la responsabilidad de ser la vanguardia de la lucha por la democracia, bien sea desde la Asamblea Nacional o en las calles, defendiendo los derechos del ciudadano, denunciando las atrocidades del régimen y exigiendo la justicia y reconocimiento de las víctimas. El anhelo de todos los venezolanos es el de retornar a la normalidad y a la gobernabilidad democrática. Dejar atrás la pesadilla que han sido los últimos 20 años, que ha llevado a más de 5 millones de venezolanos a buscar un mejor futuro en otros países. Tenemos que trabajar por asegurarnos de que más nunca un venezolano se vea obligado a emigrar, que nadie tenga que buscar alimentos en los basureros, que los hospitales puedan atender las necesidades de todos, que las escuelas y universidades estén abiertas, que el Estado venezolano sea capaz de retomar el control del sur del país para que este deje de ser el campo de batalla de bandas criminales que explotan nuestros recursos minerales y destruyen nuestro patrimonio ambiental. Presidente, alcanzar estas metas requiere de instituciones sólidas y legítimas, producto de elecciones libres, justas y bajo observación calificada internacional. Por eso exhortamos a los países democráticos de la región a que asuman la defensa de la última institución legítimamente constituida que queda en Venezuela, la Asamblea Nacional. Termino con una anécdota que para los venezolanos tiene un gran peso histórico. En 1835 gobernaba en Venezuela el doctor José María Vargas, primer civil en ejercer la presidencia de la República. Era un médico destacado y fue rector de la Universidad de Caracas. Se produjo un golpe militar y el militar encargado de arrestar al presidente, el coronel Pedro Carujo, le dijo: «Doctor Vargas, el mundo es de los valientes». A lo que replicó el increpado: «No, señor, el mundo es del hombre justo». Esta pequeña anécdota se enseñaba a todos los niños venezolanos en las escuelas. En estos primeros días de enero, Juan Guaidó y los diputados venezolanos demostraron cómo la valentía ayuda a que prevalezca la justicia. Gracias, señor presidente. Con el fin de mantener coherencia en la posición del Gobierno del Paraguay en este tema, mi delegación saluda la reelección del señor Juan Guaidó en su calidad de presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela, convencidos de su capacidad y liderazgo para encontrar una solución que busque recuperar la democracia y el orden constitucional en ese país. Lastimosamente, debemos hoy manifestarnos en forma enérgica contra el uso de las fuerzas y prácticas intimidatorias dirigidas a parlamentarios de la Asamblea Nacional que permiten debilitar la institucionalidad del único órgano legítimo que representa al pueblo de Venezuela. Rechazamos todo intento del régimen ilegal de Maduro de atropellar la voluntad soberana de la mayoría parlamentaria que decidió la designación del presidente Guaidó. En atención a todo ello, la delegación paraguaya apoya y copatrocina el texto sometido hoy a la consideración de este Consejo Permanente, que además de saludar la reelección del presidente Guaidó, condena las acciones del régimen dictatorial de Maduro y hace un llamado al pronto retorno a la democracia en Venezuela, reafirmando la necesidad de llevar a cabo elecciones transparentes, justas, con nuevas autoridades que gocen de autonomía e independencia y con presencia de observadores internacionales independientes. Muchas gracias. El Gobierno de Costa Rica
ha seguido con profunda preocupación el desarrollo de los acontecimientos políticos de la última semana en Venezuela. Costa Rica condena enérgicamente al régimen de Nicolás Maduro por haber impedido a los diputados venezolanos el ingreso al edificio de la Asamblea Nacional el pasado domingo 5 de enero para ejercer su derecho de elección de la mesa directiva de esa asamblea. Este hecho, sin duda alguna, constituye un golpe más a la institucionalidad democrática de Venezuela. Costa Rica reitera la solidaridad con el presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, con los diputados de la Asamblea Nacional y con el pueblo venezolano en su lucha por restaurar la democracia y el orden constitucional. El Gobierno de Costa Rica sigue y seguirá con atención los acontecimientos y se mantiene en permanente consulta con gobiernos amigos para redoblar los esfuerzos en respuesta a los ataques a la democracia y los derechos humanos en Venezuela. Muchas gracias. Ante los acontecimientos registrados el pasado 5 de enero en la Asamblea Nacional de Venezuela, el Gobierno de El Salvador emitió ese mismo día el siguiente comunicado al que daré lectura. Y en línea con lo expresado en la resolución aprobada este día, El Salvador decidió apoyarla y copatrocinar. El Gobierno de El Salvador felicita al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, por su reelección como presidente de la Asamblea Nacional durante el periodo 2020-2021. Asimismo, instamos a que se convoquen elecciones como mandata la Constitución para que los venezolanos puedan elegir libre y democráticamente al presidente de la República y empezar a reparar la grave crisis en la que ha sucumbido ese hermano país a causa del abuso, la corrupción, el crimen y el vacío de poder legítimo en el Palacio de Miraflores. Muchas gracias. El Gobierno de México ha seguido con detenimiento la evolución de los recientes acontecimientos en Venezuela. En ocasión de esta sesión extraordinaria, mi delegación reitera el pronunciamiento del Gobierno de México con motivo de los sucesos ocurridos en ese país el pasado 5 de enero. En ese sentido, el Gobierno de México hace votos para que la Asamblea Nacional de Venezuela pueda elegir democráticamente a su junta directiva conforme al proceso establecido en la Constitución de ese país hermano. El legítimo funcionamiento del Poder Legislativo es pilar inviolable de las democracias. Muchas gracias, señor presidente.